Traba. ¿Vos ya estás compartiendo, Diego? No, todavía no. Ahora Ah, voy ok, a poner ok. a compartir. Ahí deberían estar viendo mi pantalla, la presentación. Sí, se ve. Perfecto. Perdón, Lucio, si podés grabar vos también por las dudas, que no se vaya a pasar nada, un buen backup. Sí, sí, grabo, grabo. Gracias. Díganme y arranco. Ya está, ¿eh? Sí. Ok, bueno. Buenas tardes. Entonces, doy inicio. Gracias y bienvenidas a todo el mundo por participar del taller. Nos da mucho placer que se hayan tomado el rato de poder venir y participar. Quería comentarles un poco a modo de introducción del taller y de la organización. Van a ver que esto es un esfuerzo colectivo. Tenemos un grupo de personas que no necesariamente van a ver a todas en estos días, pero que participaron en diferentes aspectos en la elaboración del taller. Incluso algunos van a ser docentes estos días. Nosotros, como conjunto, estamos en este momento en Argentina. Estamos cerca bueno, particularmente estamos cerca del Obelisco, en Capital Federal. Digamos, esto es lo que se conoce típicamente de la ciudad, y esto es una foto del Obelisco. Si estuviera ahora en mi casa, estaría mucho más cerca, del orden de 10 cuadras del Obelisco, como para que tengan una idea más o menos dónde estamos. Y más en particular, pertenecemos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y al Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física. Digamos, de hecho, nos están prestando esta sala de Zoom en la cual estamos conectándonos, justamente porque les parece pertinente hacer este tipo de actividades en la cual damos difusión a nuevas cosas relacionadas con la química, en particular análisis de datos. Les dejo la página del departamento para que vean, tiene diferentes actividades, incluso pueden contactarse con miembros del departamento si tienen algún interés, hay diferentes líneas de investigación y demás. Así que les invito a que se den una vuelta y revisen. En particular, algunos de nosotros estamos realizando investigaciones en el Instituto de Química de Física de los Materiales y Medio Ambiente y Energía, que se llama, conocido normalmente como INQUIMAE. Estas son las redes del instituto. Si quieren ver diferentes seminarios o actividades que van ocurriendo acá, también pueden ir y mirar en la página web. Y finalmente, queríamos agradecer por la financiación que nos está dando Code for Science and Society, que nos permite justamente realizar estos talleres y que puedan ser gratuitos para el público. Así que agradecemos mucho el financiamiento para poder realizarlos y justamente llevar a cabo todas las diferentes actividades que implican el gestionar estas actividades. Un poco respecto a quiénes son las personas que están participando del taller, van a ver que hay de diferentes países. En particular, vemos que los países más importantes son Argentina, Venezuela, Colombia y México, de las personas que se anotaron. Van a ver que incluso hay de otros países como la India, República Checa, Cuba. Hay de todo un poco respecto a dónde se están conectando y el uso horario donde están. Lo que también podemos notar es que principalmente hay una cantidad bastante grande de gente que todavía no terminó la maestría, o sea, tenemos gente que está bastante avanzada, pero también tenemos una cantidad no despreciable de gente que tiene el grado en curso o recientemente completado. Así que es como justo la etapa en la cual uno puede empezar a aprovechar este tipo de metodologías para tratar o analizar los datos que van generando. Y otra cosa que queríamos destacar, que también avala el enfoque que queremos darle, es una parte no despreciable de ustedes,
no tiene experiencia previa en programación, e incluso aunque tengan alguna idea de Python, la mayoría lo usó nunca o pocas veces. Entonces van a ver que una gran cantidad de personas no tienen mucha idea, y entonces justamente por eso es que el enfoque de este taller es empezar casi de primeros principios de programación para dar el primer día una noción de introducción a Python, mañana dar algunas nociones de manejos de datos y exploración de datos, y finalmente el jueves, el último día, tocar algunos tópicos relacionados con técnicas de clasificación, que por ahí es el primer aspecto de aprendizaje automático, machine learning, que van a ver, pero que les va a dar una idea bastante general de cómo es que uno hace un procesamiento de datos. Y finalmente, lo que nos gustaría es generar una charla de cierre en la cual podemos, digamos, intercambiar acerca de en qué les gustaría usarlo, o los siguientes pasos de cómo seguir, y demás detalles que muchas veces hacen mucho más nutritivo este tipo de encuentros. O sea, no sé si son conscientes, pero bueno, hoy por hoy uno puede googlear y encontrar diferentes tipos de talleres o cursos, y lo que nos parece que es un diferencial de este es la posibilidad de hacerlo sincrónico y tener del otro lado gente que te responde. De hecho, en ese mismo sentido, también vamos a, en unas slides después, charlar acerca del canal de comunicación para que puedan evacuar dudas o hacer preguntas o consultas relacionadas con este tema ahora o más adelante. La idea es que nosotros vamos a hacer dos bloques, un bloque de aproximadamente 50 minutos, un descanso, y otro bloque de 50 minutos. Lo que nosotros estamos buscando es que justamente la complejidad sea de forma creciente, porque tomamos como punto de inicio es que no todo el mundo sabe Python, entonces vamos a enseñarle desde el inicio algunos elementos de programación, y después, a medida que va avanzando, cada vez vamos utilizando estos elementos que desarrollamos previamente. De todas maneras, en lo referido a programación, no es, digamos, no es un limitante, ya que lo que vamos a terminar usando de cierta manera es las librerías que están desarrolladas desarrolladas de Python, a un estilo que podríamos considerar como si fuera calculadora avanzada. ¿Por qué es esto? Porque lo que vamos a terminar haciendo después es llamar diferentes funciones, que lo que nos va a permitir es justamente ir logrando la manipulación de los datos en el contexto de este curso. Así que lo importante, o lo que queremos que les queden, son justamente estos conceptos importantes que después les van a permitir ir profundizando en el campo en caso de que consideren que quieren seguir, o que les van a permitir el día de mañana interactuar con gente que por ahí está, digamos, que dedicó o destinó más tiempo para capacitarse en estas temáticas. Y respecto a un poco qué esperar después de estas 6 horas, no sé si sabían, pero hay algunas personas que dicen que uno necesita más o menos 10.000 horas para volverse maestro en algún arte. Eso implica 8 horas por día. Nosotros estamos proponiendo algo bastante más módico. Vamos a encontrarnos sincrónicamente por alrededor de 6 horas. Entonces, claramente lo que vamos a hacer va a ser como una primera exposición con bastante contenido hands-on, o sea, para que puedan ir haciendo cosas. Y de esa manera tratar de mojar los pies en una primera exploración de qué es programar, qué es Python, qué es ciencia de datos. Y esto, de nuevo, lo que les había dicho al inicio, o bueno, antes, que estaría bueno ir, que vayan planeando qué les gustaría charlar en el cierre relacionado con, por ahí, las cosas que están investigando, que están desarrollando, o cómo lo aplicarían en sus proyectos propios, porque por ahí eso es un buen disparador después para justamente el cómo seguir o qué otra cosa puedo leer o profundizar. Respecto a lo que les había dicho antes de la comunicación, tenemos el Discord. Discord es Discord es una plataforma que nos permite tener un servidor en el cual van a ver que están sus compañeros y compañeras de esta edición, pero también de ediciones pasadas, y lo que tiene es la posibilidad de poder hacer preguntas.
Nosotros típicamente estamos bastante pendientes las 2 siguientes semanas de que termina el taller, por si tienen alguna duda, por si les quedó algo colgado pendiente, o por ahí quieren retomarlo un poco más adelante en otra instancia y pueden ir haciendo preguntas, qué sé yo, no me salió tal ejercicio o quise hacer tal cosa, me pueden dar una mano o cómo es la resolución de tal ejercicio. Nosotros lo que tenemos, les proponemos unas guías de ejercicios para justamente reforzar lo que estamos viendo en, digamos, lo que sería en clase. Así que van a tener como la clase misma y un refuerzo para que después puedan profundizar o ejercitar. Y si tienen dudas, pueden después consultarnos. Y por ahí, para darles un poco la palabra y tratar de hacer esto un poco más interactivo, no sé si algunas personas tienen ganas de comentar qué creen que es Machine Learning o aprendizaje automático, dónde se usa o por qué es importante aprenderlo. ¿Se escucha? ¿O quedé hablando solo? Sí, 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 se escucha. Ah, Son perfecto. medio tímidas. Bueno, yo quisiera comentar. Sí, por favor, Lo que conozco adelante. es que el Machine Learning es una em, categoría o, bueno, una especie de inteligencia artificial en la que podemos, bueno, en nuestro caso, pues analizar información con ayuda de la computadora, ayuda de programas justo, de una manera un poquito más óptima, eficiente. ¿Dónde se usa? Bueno, yo he visto, o bueno, lo que he trabajado es justo para análisis de datos, incluso Ujú. optimización de procesos, en mi caso de laboratorio, algo muy básico tal vez, y porque es importante justo porque nos ahorra mucho tiempo. Bueno, eh, la optimización es eso, ¿no? Nos ayuda a ahorrar tiempo, recursos y situaciones de más en este caso. Muy bueno lo que compartiste. Sí, me parece también está bueno lo que estás remarcando, esto de ahorrar tiempo. En general, lo que uno termina haciendo es, a partir de datos del pasado, predecir el futuro o tomar decisiones del futuro. Entonces, justamente la idea o lo que permite es ahorrar, optimizar, hacer predicciones. Va bastante en ese sentido. No sé si alguien más quiere comentar. Hola, ¿qué tal? Soy Gustavo. ¿Qué tal? Mucho Em, gusto. ¿Qué tal? En verdad no tengo mucho conocimiento, ¿no? Y por eso me inscribí en este curso, pero más o menos desde mi perspectiva y de lo que he estado revisando últimamente, pienso que Machine Learning es una forma de usar la inteligencia artificial en nuestro beneficio. ¿Dónde la podemos usar? Yo creo que en cualquier área, cualquier ciencia, etcétera. Y específicamente es importante aprenderlo porque es como que lo actual, ¿no? Y lo que está en tendencia. Entonces, tal vez en la región, América del Sur, sobre todo en mi país, de Ecuador, tal vez estamos comenzando, ¿no?, a utilizar esto o no hay muchas personas que no lo usan. Y creo que es una herramienta, como decía la compañera, que ayuda a optimizar el tiempo y sobre todo creo que es una gran herramienta para tener otras perspectivas y poder tomar decisiones en un buen camino, digámoslo así. Entonces yo pienso que eso es el machine learning. Ok, muy bueno, muy bueno. No sé si alguien más tiene ganas de comentar, si no, continuamos. Hola, yo soy Davinson. Sí, me gustaría hacer ¿Qué algunos tal? comentarios también. Yo entiendo que el Machine Learning es como una especie de aprendizaje automatizado que supongo que estará dividido Perdón, en... ¿solo yo lo escucho muy mal o alguien más escucha muy mal? Yo lo escucho bien, ¿eh? Hola, 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 hola. ¿Ahora? Yo lo escucho bien, Sí, Ahora ¿eh? escucho un poco mejor. Sí, se escucha ¿Sí? bien. vale. Ok. Pues decía que el Machine Learning yo entiendo que es como un aprendizaje automatizado
Eso puede ser supervisado o no supervisado. Y lo que decían los demás compañeros, que se usan justamente para predecir, ¿no? Si tienes un montón de datos y tú buscas un algoritmo, ¿vale? Que se ajuste a ese conjunto de datos que tú tienes para predecir algo. Yo, por ejemplo, yo qué sé, quieres predecir la optimización de una reacción, o yo qué sé, o por ejemplo la fluctuación económica. Cosas que se puedan predecir, cosas que tienen una tendencia. Entonces, yo creo que por ahí va lo de Machine Learning. Ok. Disculpa, escuché medio entrecortado por como estaba diciendo antes. Imagino que lo que dijiste fue muy, digamos, fue correcto y ayudó a ejemplificarlos de otro punto de vista, pero escuché como muy entrecortado y no pude tener una idea completa. Sí, estuvo muy bien, yo escuché bien. Excelente. Bueno, continúo entonces un poco más, porque podríamos estar todo el tiempo o toda la tarde escuchando qué opina cada una de las personas que está acá, pero esta es como un poco la idea que queríamos darles como introducción. Primero por ahí para desmitificar qué es programar, porque por ahí, digamos, muchas de las personas que están acá participando no tienen experiencia previa de qué es programar. Programar es simplemente darle instrucciones a una computadora o algún procesador, que lo que permite es justamente reproducir una serie de pasos. Por ejemplo, acá tenemos un niño jugando con un juguete que es posible programarlo. Uno lo que termina haciendo es indicar una secuencia de pasos, y luego de que uno ingresa a esta secuencia de pasos, lo que puede hacer es que justamente este auto ejecute eso y llegue al destino. Entonces, básicamente es justamente dar una serie de instrucciones para lograr un objetivo determinado. En particular, lo que podemos destacar, o la diferencia que podemos encontrar entre el paradigma clásico de programación y lo que sería aprendizaje automático, Machine Learning, es, por un lado, si nos centramos en la programación clásica, lo que vamos a ver es, nosotros tenemos un sistema, tenemos algo que queremos de alguna forma controlar o hacer, y eso nos establece una serie de reglas que tenemos que saber a priori, ¿sí? Tenemos que conocer las reglas que van a dominar el proceso o lo que queremos modelar. Tenemos los datos de ese proceso en particular, y lo que hacemos es, a partir de una combinación de las reglas y los datos, obtener una respuesta, predecir el futuro de qué va a pasar después. Por ejemplo, nosotros podríamos conocer las leyes de la física de movimiento de un cuerpo rígido, y a partir de posiciones iniciales y velocidades iniciales, determinar dónde va a estar después, o cómo va a ser la configuración del sistema después. ¿Está bien? Eso sería programación clásica. Por otro lado, en el contexto de Machine Learning o aprendizaje automático, lo que ocurre es, nosotros tenemos justamente las respuestas, cómo se comporta el sistema, qué patrones hay. Tenemos por otro lado los datos iniciales que generaron ese comportamiento, y lo que queremos hacer mediante aprendizaje automático es descubrir cuáles son esas reglas, esa generación o esa forma que genera esos patrones justamente que no conocemos. Tratar de, a partir de los datos, inferir qué es lo que está pasando ahí o cómo podemos generalizarlo. No necesariamente vamos a conocer exactamente la realidad, sino lo que vamos a tratar de lograr hacer es un modelo que sea bastante bueno para representar cuál es la realidad de lo que está pasando. ¿Se entiende? En otras palabras, Machine Learning van a ser técnicas que vamos a utilizar o utilizan las computadoras para que las computadoras aprendan a partir de experiencia o datos previos, y la idea es que puedan resolver justamente problemas para los que no fueron programadas explícitamente para resolver. O sea, nosotros vamos a partir de una combinación de datos y de respuestas, mediante algunos algoritmos que ya están implementados, tratar de encontrar cuáles son esas reglas que relacionan una cosa con la otra. Básicamente, dicho por ahí más sencillo, Machine Learning es predecir el futuro a partir del pasado. Entonces,
lo que podemos encontrar típicamente va a ser, o lo que más vamos a trabajar en un contexto de química, va a ser justamente datos tabulares. Y lo que vamos a tener, por ejemplo, es una tabla donde podemos tener ciertas columnas con atributos independientes, que puede ser pH, la cantidad de masa, la cantidad de solvente, diferentes cosas que hagan a mi reacción o mi problema, y algo que me interesa predecir. Puede ser una etiqueta, por ahí que la reacción dio bien, puede ser un rendimiento, puede ser el tamaño de una partícula, si es una síntesis, por ejemplo. Y lo que voy a tener son diferentes instancias, que es diferentes experimentos. También podría tener, por ejemplo, respuestas de sensores. Podría tener diferentes sensores que miden algo en particular, por ahí pueden ser específicos o no, y algo que relacione eso. Y entonces, en base a la medida de los sensores, tratar de encontrar esta huella dactilar o patrón que caracteriza diferentes muestras en especial. ¿Sí? Hay una Entonces, pregunta acá lo que no... en el Sí. chat, Diego. Gustavo pregunta, vos en un momento hablaste de las reglas que genera el modelo de Machine Learning, y Gustavo pregunta si esas reglas son únicas o no. O sea, si se pueden llegar a los mismos resultados de diferentes formas. Sí, depende cómo definas llegar a los mismos resultados. Típicamente lo que se hace es, vos vas a obtener algunas reglas o algunos parámetros para algún modelo determinado, y eso lo que te va a decir es, dado un modelo, qué tan bien o qué tan mal ajusta o representa los datos. Y vos lo que vas a poder encontrar muchas veces es que por ahí diferentes modelos ajustan bastante parecido los datos. Eso podría ser, por ejemplo, una muestra de lo que estás diciendo. Uno podría tener diferentes reglas. Por decir algo, no sé, en un cierto entorno, yendo a algo muy sencillo, un modelo lineal funciona tan bien como un modelo cuadrático, por decir algo, pensando en polinomios. O bastante bien. Si uno agarra algo suficientemente chico. Si uno agarra un intervalo más grande, no. Bueno, eso no va a estar funcionando. No sé si quedó más claro. Sí, puso que perfecto. Ok. Y por ahí, tratando de traer un poco de nuevo esta idea o este concepto de los datos, vamos a tener por un lado, podemos pensar como si fuera una máquina que va de alguna forma a relacionarnos una entrada, un input con una salida, y básicamente eso es una función que me permite predecir a partir de los datos futuras respuestas para las cuales por ahí yo no sé exactamente qué va a pasar. ¿Está bien? Tenemos que tener algunas cosas en consideración cuando estamos trabajando, y es la calidad de los datos. Básicamente, si nosotros le damos datos que sean muy malos al sistema, nos va a dar predicciones que sean malas, y eso es imposible de solucionar independientemente de qué modelo estemos usando. Así que una cosa no despreciable es hacer una buena selección de qué datos utilizar, ¿sí? Dado que justamente la calidad del análisis va a depender de ello. También es importante remarcar que una frase que dijo un famoso matemático, que es: si uno tortura los datos por el tiempo suficiente, van a confesar algo. Esto quiere decir que sí, si nosotros vamos y tenemos un conjunto de datos y probamos miles y miles de transformaciones o de modelos, obviamente vamos a eventualmente encontrar alguna relación. No necesariamente esa relación va a ser una relación que estuviera buscando inicialmente. O sea, si uno fuerza suficientemente las cosas, va a terminar encontrando algo. Es importante ese balance de hasta dónde torturar o manipular, si queremos manipular entre comillas, los datos para que terminen encontrando estos patrones. Porque por ahí voy sacando outliers o hago alguna transformación y, bueno, termino encontrando algo eventualmente. Eso también es algo importante a tener en cuenta. Y otra cosa también importante es, en el contexto de los datos,
que cuando estamos eligiendo datos, o cuando tenemos datos para un sistema, que cuando nosotros le damos un conjunto de datos, también estamos dándole implícitamente algún sesgo o un conjunto de valores previos que no necesariamente son los correctos. Por ejemplo, en un famoso experimento donde tenían diferentes fotos de lobos y de perro husky, la idea era clasificar correctamente si era un perro o un lobo, y cuando ocurría que sistemáticamente algunas pruebas daban mal, y cuando empezaron a prestar atención qué era lo que terminaba generando esta clasificación de si era o no era husky, terminaron dándose cuenta que en realidad no estaba reconociendo al animal, sino lo que estaba haciendo es reconocer si tenía nieve o no, dado que la correlación de tener nieve y ser lobo era mucho mayor que ser husky, y por lo tanto el modelo termina aprendiendo o entendiendo de cierta manera que la naturaleza o la clase de lo que está en la imagen depende de si hay o no hay nieve. Entonces también es eso importante tener en cuenta qué estamos dándole con los datos y qué sesgo le estamos poniendo. Yendo por ahí un poco más a algo de taxonomía, o qué tenemos que entender por inteligencia artificial, este gráfico a mí me agrada bastante. No es algo fijo, ya que los límites los van definiendo quienes practicamos este arte, pero al mismo tiempo ayuda como para ordenarse un poco de qué está pasando. Por un lado tenemos inteligencia artificial, que es bastante general. Vamos a charlar un poco en un rato de inteligencia artificial. Dentro de eso hay un subdominio que es aprendizaje automático. Más pequeño y más adentro está el aprendizaje profundo, que es como donde ocurre la magia. Tenemos algo que toca algunas cosas de aprendizaje profundo y aprendizaje automático, que es Big Data. Big Data hoy por hoy está por ahí un poco más en desuso. Es más clásico, es más de los 90, principios de los 2000. Hoy por hoy se usa menos esa expresión. Y por otro lado, ciencia de datos, que bueno, toca un poco esto, también toca un poco de matemática y un poco de programación, así que es como algo un poco más general, no es exactamente lo mismo. Pero pone un poco en contexto o da una idea de qué interpretar cuando uno escucha estas diferentes palabras o conceptos, al menos para que tengan una idea. Respecto entonces a la evolución o el desarrollo de este tipo de tecnologías, podemos encontrar que inteligencia artificial empiezan a desarrollarla ya en los 50. Había como al principio, hasta los 80, mucho entusiasmo y desarrollaron cosas bastante interesantes, por ejemplo, programas que podían jugar solo juegos de mesa. El problema es que se encontraron justamente con una limitación que era el hardware que tenían en ese momento, y lo que ocurrió es que llegaron a lo que se denomina como el invierno de la inteligencia artificial, que es básicamente cuando empezaron a mermar las investigaciones y los desarrollos en ese área. Luego empezaron a surgir algunos trabajos de cosas mucho más específicas, por ejemplo, reconocimiento de spam en el correo, o reconocimiento por ahí de caligrafía. Todo eso es lo que por ahí cae más en el plato de lo que se conoce como aprendizaje automático o machine learning, que es muchas veces algo mucho más parecido a hacer bien una tarea de aprendizaje puntual. Y después, a partir del 2010, donde empezó a haber un boom increíble en todo lo que se conoce como aprendizaje profundo, que está relacionado también con lo que conocemos como inteligencias artificiales. No sé si escucharon ChatGPT, o escucharon hablar de DALL-E, o escucharon hablar de Midjourney. Todo eso involucra lo que se conoce como aprendizaje profundo, y tiene que ver con redes neuronales profundas que permiten justamente que ocurra la magia. Ahora en un ratito vamos a charlar un poco más de eso, pero en el 2010 lo que terminó pasando es que se dieron cuenta de muchas cosas que se habían desarrollado en la parte de los algoritmos desarrollados en la fecha o en la época del florecimiento de la inteligencia artificial. En el 2010 se dieron cuenta que tenían la potencialidad de poder explotarlo con las computadoras del momento, y entonces hubo un boom absoluto
y un revisar y recuperar todo lo que se había hecho hasta el momento. Y esto es un poco esto mismo que estaba hablando, donde podemos ver, esto es como el boom donde empezaron a darse cuenta, donde en 2012 se dieron cuenta que utilizando redes neuronales pudieron mejorar la performance de los métodos que venían usando justamente para clasificar diferentes imágenes, y eso fue como, bueno, hay que prestar atención a esto. De golpe hubo un salto muy grande en cómo estaban trabajando. Después, en el 2016, también ocurrió algo que fue muy inesperado hasta ese momento. Se pensaba que justamente no iba a ser posible ganarle al Go a un ser humano por justamente la dificultad del espacio de búsqueda. O sea, el Go es un juego que tiene muchísimas posibilidades, y sin embargo lo que lograron hacer es generar programas que jugaran mejor al Go que los seres humanos. Y yendo a algo un poco más reciente, DeepMind en el 2020 generó justamente algunas rutinas que lo que permiten es predecir el plegamiento de proteínas dada una secuencia determinada. Y justamente con todo lo que implica, dado que la funcionalidad o la aplicación de las proteínas va a depender netamente de la forma funcional que tengan. Entonces, poder predecir cómo se va a plegar permite saber cómo va a funcionar una proteína, por ejemplo, en un centro catalítico, o cómo va a ser su solubilidad en un dado medio, etc. Respecto a qué podemos encontrar de diferentes tipos de aprendizaje automático, tenemos por un lado lo que se conoce como aprendizaje clásico, que en general está caracterizado por datos simples y atributos sencillos. Después está lo que se conoce como ensambles, que se empieza a utilizar cuando uno está más cerca de problemas reales. Básicamente los ensambles es agarrar varios métodos de aprendizaje clásico, los combina para atacar problemas reales, ¿sí? Por otro lado tenemos las redes neuronales y el aprendizaje profundo, que básicamente es lo que uno recurre cuando tiene datos que son muy complicados, no está muy seguro de qué es lo que está pasando respecto a cuáles son los atributos importantes, y hay como casi que funciona basado en que uno cree que va a funcionar. Bueno, es un poco poético esto, en general no es que, no necesariamente es un milagro, pero bueno, es un poco mágico el por qué funcionan. En algunos casos no se entiende todavía muy bien por qué. Y básicamente son eternos competidores. En general, los ensambles funcionan mejor para datos tabulares al día de hoy, y al día de hoy las redes neuronales funcionan mejor para lo que son imágenes, texto, sonidos, por ejemplo, videos. Y después está el campo del aprendizaje por refuerzo, que no vamos a meternos demasiado en ello, así que lo voy a saltear. Respecto a las tareas que puede haber dentro de aprendizaje clásico, tenemos por un lado la gran división de supervisado y no supervisado, que le habían comentado hace un rato. Supervisado básicamente quiere decir que yo voy a saber cuál es la etiqueta que quiero predecir. Por ejemplo, quiero separar entre diferentes tipos de medios de colores. Quiero hacer una regresión para predecir el largo, por ejemplo, de no sé, de una soga. Tengo pesos de sogas y quiero predecir el largo que tienen, por decir algo. Quiero predecir un número. Y en el caso de la clasificación, una categoría. Por otro lado, tengo el aprendizaje no supervisado, que en este caso no voy a tener justamente esta respuesta clara, esta etiqueta. En un caso bastante general, por ejemplo, tengo el caso de clusterizar, que es decir, como compartimentalizar para tratar de encontrar qué cosas se comportan similares a otras. Por otro lado, también está el problema siempre importante de reducir la dimensionalidad. Pasa muchas veces que tengo demasiadas dimensiones y quiero reducirlo para poder hacer más abordable el problema, o tratar de graficarlo incluso. Y después justamente las asociaciones, tratar de encontrar justamente cuáles son las dependencias ocultas entre diferentes cosas. Vamos a ver que
para los diferentes tipos de problemas o arquitecturas, vamos a encontrar justamente muchos algoritmos distintos. Evidentemente hay muchos algoritmos diferentes porque no hay uno que sirva para todo, y ahí es justamente donde uno por ahí, cuando recién empieza, recurre a este tipo de mapas para tener una idea de, bueno, cómo atacar, si tengo muchos datos, si tengo pocos datos, dependiendo qué tipo de tarea quiero hacer. En general, lo que vamos a ver es que diferentes algoritmos van a funcionar mejor o peor dependiendo de cuáles son el tipo de datos o qué características tienen estos datos. Yendo por ahí a algunos ejemplos más químicos para ir cerrando un poco la charla, una cosa que uno puede encontrar es, por ejemplo, tratar de encontrar señales complejas en vinos, por ejemplo, tratar de, a partir de lenguas electrónicas o análisis electrónicas, es decir, de sensores electroquímicos o sensores de gases volátiles, tratar de clasificar o reconocer qué tipo de vino es, si es un vino tinto, si es un vino blanco, de qué cepa proviene, cuál es la calidad, todo eso a partir de sensores. También, incluso uno lo que puede hacer con este tipo de tecnologías es mejorar la señal de de un sensor o de algo que determinó. Por ejemplo, supongamos que tenemos un material, tenemos un microscopio de barrido electrónico que permite sacar imágenes de mucha resolución desde una posición vertical. Y lo que puedo hacer es ir decapando la muestra con, por ejemplo, un haz de iones enfocado, y eso lo que va a ir haciendo va a desgastar la muestra y va a permitir descaparla e ir pudiendo comer diferentes capas y así ir teniendo imágenes de diferentes profundidades. Y con eso lo que puedo hacer es reconstruir la imagen en una escala XY y de esa manera hacer una reconstrucción tridimensional a partir de fotos bidimensionales de la muestra. Otra cosa que se puede hacer es planificación de síntesis. Por ejemplo, Merck ya está vendiendo rutinas que permiten planificar automáticamente diferentes retrosíntesis a partir de reactivos de ellos. Entonces te dicen exactamente qué tenés que comprarle de sus productos para dada una reacción química que vos quieras hacer. Esto ya lo tienen comercialmente. Por ejemplo, les dice, yo quiero llegar a algún compuesto target y me dice qué reacciones debería hacer para lograrlo. ¿Sí? Otra cosa que también ayudan bastante es a la hora de acelerar cálculos computacionales. Por ejemplo, uno puede hacer muchos cálculos computacionales y en general lo que ocurría antes de esto es que para tener mayor detalle o mayor exactitud en los cálculos computacionales uno requería un gran, mucho tiempo de cómputo para tener mucho detalle cuántico y que sea bastante exacto. Y ahora lo que uno puede hacer es justamente calcular energías de un dataset bastante amplio, y una vez que ya tiene ese cálculo de energía, lo que puede hacer con eso es entrenar un modelo, en este caso esta red que se llama ANI1, por ejemplo, y una vez que está entrenada, esta red puede reproducir o predecir energías similares a los que tenemos en el conjunto entrenado. Entonces, justamente hacer una aceleración de los resultados cuánticos de una simulación, por ejemplo. Bueno, esto no me lo está mostrando. También, ahí está. También podemos hacer reconocimiento de imágenes. Podríamos tener una cámara y encontrar en elementos típicos de laboratorio, por ejemplo, cuál es el envase, cuál es el líquido, cuál es, si está lleno, si está vacío, qué es sólido, qué es diferentes cosas. Y esto podríamos, por ejemplo, combinarlo con robots o elementos de manipulación y de cierta manera poder pensar en algún momento tener un laboratorio automático.
También otra cosa que está creciendo bastante rápido es pasar lenguaje natural a código. Por ejemplo, esto ya es de hace unos años, parece como muy viejo, pero es del 2001. Pero en el 2001 habían sacado, OpenAI sacó Codex, ahora esto quedó bastante eclipsado por ChatGPT, que salió el año pasado. Y uno podría directamente introducir una sentencia sencilla, como calcular, por ejemplo, la energía de disociación de hidrógeno. Entonces directamente te generaba el código de Python para hacer el cálculo de esa energía. Yendo por ahí a lo que es como más llamativo o más sorprendente, también todo esto de inteligencia artificial y machine learning lo que apuntan es a generar automatización a la hora de hacer síntesis y hacer investigación, y permitir poder hacer síntesis que sean reproducibles en diferentes partes del mundo y automáticas, lo cual en algún punto va a ayudar a estandarizar muchas de las cosas que estamos acostumbrados y acostumbradas a hacer. Bueno, espero haberles convencido que es una herramienta, Machine Learning es una herramienta con mucha potencialidad en el campo de la química, permite mejorar determinaciones o clasificaciones, y también hay una gran potencialidad a la hora de automatizar y guiar muchas tareas que hoy en día son bastante cotidianas. No sé si tenían alguna duda, ahí dejo de compartir para verles las caras. ¿Tienen alguna duda o alguna consulta? Sí, en realidad quería saber si es que conoce un poco sobre More Simplify. No, no me suena, pero explayate a ver si por ahí lo conozco de alguna otra manera. Decime nomás. Y no, en realidad también he estado curioseando, justo ha salido recientemente, me parece, y si no me equivoco, tiene que ver con cómo poder detectar, ¿no? Este tipo de estructuras químicas para poder predecir energías, ¿no? Utilizando la inteligencia artificial. No estoy tan familiarizado con eso. Si querés podés después postearlo en el chat o en el Discord y lo vemos o lo vamos discutiendo. Por favor, sería Sí, genial. claro. Utiliza Dale. Python, de hecho. Ok, vale. No sé, veo una mano levantada, pero no sé si ella. Sí, quiere hacer una pregunta, ¿no? Hola. Sí, no sé si me escuchan bien. ¿Qué tal? ¿Me Sí, sí, escuchan? Ah, perdón. perfecto. Sí, no, mi pregunta era más un poco, ya que Machine Learning es el tratamiento de mucha información, eso es el comienzo, y digamos en esta última ola es hacer Machine Learning con pocos datos y no con muchos. No sé cuál es tu visión con respecto a qué tipos de aproximaciones o cuál es el camino a utilizar o qué tipo de algoritmos cuando tenemos pocos datos. Esa era una de las preguntas, y la otra es un poco más filosófica. Es, en la última parte vos mostraste que la idea es usar cálculos computacionales para que la máquina aprenda. En ese sentido, no, es como predecir algo con predicciones. No sé cuál es tu opinión al respecto. Te quería escuchar un poco de eso. Respecto a lo que preguntabas del volumen de datos, grande y chico es algo relativo, pero en particular Machine Learning, que es algo más clásico, brilla bastante cuando uno tiene pocos datos. Pocos nos referimos a algunos cientos o miles, dependiendo de qué estemos, pero va a funcionar bastante bien. De hecho, en general puede funcionar mucho mejor que redes neuronales o cosas un poco más complicadas, porque a veces tienen demasiada expresividad a la hora de hacer el ajuste y terminás, digamos, cuando uno tiene menos datos, tiene pocos datos, a veces es mejor usar un modelo más sencillo para no
ajustar los datos. Va a quedar por ahí más claro el jueves cuando veamos clasificación. Y respecto a predecir de predicciones, no estoy en desacuerdo. Nada. La idea de predecir de predicciones es justamente predecir nuevas predicciones de los sistemas. ¿No? De nuevo, una simulación computacional no necesariamente es la verdad real del mundo, sino que es un modelo que de alguna manera trata de describir qué está pasando en la realidad. Y lo que vos haces al modelar el modelo cuántico es, de cierta manera, generar una simplificación de ello o no. Bueno, por ahí es muy complicado lo que terminas haciendo, pero en principio podemos pensar como una simplificación que, al menos de tiempo de cómputo, que me permite, de cierta manera, reducir la complejidad del cálculo debido a ciertas aproximaciones que hace basado en relaciones intrínsecas que hay cuando uno, no sé, qué sé yo, si tengo un carbono en cierta posición o tengo un carbono unido a cierta cosa, más o menos eso debería tener cierta energía, y entonces a partir de relaciones que son difíciles de verbalizar, sino que directamente las aprende, uno puede hacer predicciones de energía de moléculas. Ok, gracias. No hay por qué. Bueno, si no hay más preguntas, podemos hacer un intervalo de algunos minutos. ¿Está bien? Dale. Me parece 10 minutos, más o menos 3 y Dale. 10, 3 y 8. Dale. Empezamos. ¿No? Disculpa, después del intervalo, ¿qué es lo que vamos a empezar exactamente? Guille. Sí, perdón. Vamos a ver la introducción a Python. La Ok, próxima perfecto, clase, muchas gracias. un poquito la- Vale, gracias.
Grabación. Ok, avísenme si se ve bien la presentación y en cuanto de todo, empiezo. Sí, se Están- ve. No Sí, sé se si ve están bien, del otro ya. lado. Perfecto, Si ya volvieron. genial, genial. Bueno, buenísimo, entonces voy empezando. Cualquier cosa también me avisan si en el chat hay alguna pregunta, alguna cosa así que no llego a ver. Cualquier cosa me dicen. Y bueno, empezamos con esta parte del taller. Vamos aparte de la introducción que dio Diego, vamos a dar para el principio de este taller, para más que nada las personas que no hayan hecho nada en Python, no hayan programado nada previamente, vamos a dar una pequeña introducción al lenguaje. No con la intención de que con una sola clase de 1 hora ya sepan programar en Python, sino con la intención de los términos que no conozcan puedan al menos escucharlos y conocerlos. Son términos todos relativamente sencillos y la gracia es que con esto conocimiento, las próximas clases vamos a estar todos hablando el mismo idioma. Cuando hablemos de una función o una librería o cosas por el estilo en las próximas clases, haciendo cosas más complejas, ¿no? Con Machine Learning, con aprendizaje automático, la gente que no sepa nada de Python no esté perdida cuando estemos explicando las cosas. Es más que nada para eso, así que bueno, es como una clase muy express, pero ustedes párenme si tienen alguna duda y nada, las vamos revisando. Así que bien, vamos a empezar entonces. ¿Por qué usamos Python para hacer esto de aprendizaje automático? ¿Por qué lo explicamos? ¿Y por qué en general muchas de las personas que empiezan a programar y empiezan queriendo hacer ciencia de datos o cosas por el estilo, empiezan aprendiendo este lenguaje en vez de otros lenguajes, ¿no? Como hay muchos. ¿Por qué Python es tan conocido? ¿Por qué es tan importante? Bueno, básicamente es porque es un código primero que abierto, o sea, todos lo pueden utilizar, y tiene una sintaxis sencilla. Es decir, es muy intuitivo cómo se escriben las reglas de Python, y por lo tanto sirve mucho para las personas que nunca hayan visto nada de programación y quieran empezar. La gracia de que como es abierto y es sencillo, relativamente intuitivo, es que lo pueden usar un montón de personas. Y bueno, eso es otro punto a favor. Como lo usan muchas personas y es muy popular, entonces hay muchos recursos, tanto en internet, en la web, en todos lados, que se pueden utilizar para todos los códigos que quieran hacer las personas nuevas. Como es muy popular, entonces un montón de personas lo utilizan en internet y hay muchos recursos como librerías, funciones, blogs que explican los errores que pueden ocurrir. R es también un lenguaje que es muy parecido a Python porque también tiene una sintaxis sencilla y generalmente se utiliza más específicamente para cosas de estadística. Python es un poquito más general que R, al menos en su uso. Por lo menos esa es mi experiencia hasta el momento. Pero también se puede utilizar R para hacer un montón de estas cosas de ciencias de datos. Pero bueno, esta vez nos vamos a enfocar en Python. Bueno, como había dicho, tiene muy buena documentación, porque justamente como es código abierto y que usan un montón de personas, hay un montón de guías de cómo utilizarlo. Todas las funciones que quieran utilizar de otros usuarios van a estar el código para que ustedes lo lean y puedan verificar si la función que sea hace lo que ustedes necesitan que haga. Bueno, hay muchos tutoriales, etcétera, y también hay blogs como este Stark Overflow, que sirven mucho para cuando se tiene algún error o quieren hacer alguna cosa y no saben muy bien cómo hacerlo. Lo más probable es que, como es tan conocido, otra persona ya lo haya intentado o ya haya tenido ese mismo error y lo haya publicado en un blog en esta página y lo hayan resuelto. Entonces, un montón de trabas que pueden surgir al programar con Python se pueden resolver muy fácilmente buscando específicamente ese error y encontrándolo en la web. Eso está buenísimo, porque hay como una comunidad muy grande de personas que lo utilizan. Bueno, justamente lo que recién dije, existe una gran comunidad
de personas que lo usan, hay muchas conferencias que se dan en el mundo. Y bueno, nada, gracias a eso es que es muy útil y sirve para un montón de cosas, como cosas más complejas como el aprendizaje automático. En este curso, ¿cómo vamos a escribir en Python? Vamos a utilizar un entorno de desarrollo, un entorno donde ustedes pueden escribir y ejecutar los códigos de Python, que está basado en la web, que es Jupyter Notebook. Justamente nosotros después le vamos a pasar las notebooks que creamos, que tienen tanto código que se puede ejecutar, como texto para explicar el código y las clases. Es una forma bastante sencilla de comunicar información mediante compartir código entre personas, porque se puede justamente combinar este texto y código. Esa es la forma en que vamos a escribir. Particularmente lo que vamos a usar, Jupyter Notebook, es donde se escriben las cosas, ¿no? Y lo que vamos a utilizar para escribir sobre estos Jupyter Notebooks es la aplicación del Drive de Google. Tienen un entorno que se llama Google Colab, que es gratis y está basado en la web, o sea, está en la nube, no es necesario descargarlo y se ejecuta, bueno, completamente ahí en Internet. Entonces, si ustedes tienen Internet, pueden directamente ir a su Drive, abrir un Google Colab, como abrirían una hoja de cálculo o un Docs, y pueden ya escribir en Python. Ya tienen descargadas librerías, funciones, todo un montón de cosas básicas que ya se pueden utilizar sin necesidad de descargarlo. Por eso nos vamos a basar en este taller. Así no hay que hacer mucho lío descargando cosas. Bien, entonces ahora sí vamos a meternos específicamente en la programación. ¿Qué entendemos por eso, por programación? Lo que vamos a definir de forma muy general es que con estos programas y códigos nosotros lo que podemos hacer es definir ciertos valores y datos y guardarlos y aplicarle operaciones a esos valores y datos, que pueden ser operaciones de cosas muy sencillas como multiplicar, sumar, dividir, hasta cosas muy complejas como podría ser hacer aprendizaje automático, o una regresión, o escribir un gráfico o algunas cosas. Bien. Entonces vamos a explicar lo básico, que es cómo guardar datos en estos códigos. Los datos, todo lo que sea un dato, lo vamos a guardar en lo que llamamos variables. Las variables lo podemos ver como si fueran cajas, como se ve en el dibujito, que nosotros le ponemos un nombre a esa caja, la llamamos, por ejemplo, animal, y le vamos a, dentro de esa caja, guardar el dato que nosotros queramos. Por ejemplo, podría ser una palabra como panda. Entonces, la variable animal tiene guardado el dato de palabra panda. O otra variable que nosotros podemos llamar age, podríamos guardarle un número y guardarlo con ese nombre, por ejemplo el 51. ¿Cómo hacemos esto en el código? Es muy sencillo. Vamos a escribir esto. El nombre de la variable, que por ejemplo podría ser age, igual al dato. Entonces, este igual, ¿qué significa? Es una forma de que el código entienda que nosotros en nuestra caja, que es la variable, estamos guardando el dato, por ejemplo, 51. Vamos a ver un ejemplo acá. Por ejemplo, acá yo a la izquierda escribí distintas variables y las asigné a distintos números. Por ejemplo, la variable A la asigné al número 1. Entonces, dentro de la caja A está el número 1. La variable B le asigné el número 2. Entonces, dentro de la caja B está el número 2. Y después puedo hacer operaciones sobre estas mismas variables, entendiendo lo que tengo guardado adentro de la caja. Por ejemplo, puedo inventar la variable que se llama suma y decir que es justamente la suma entre la variable A y la variable B. Por lo tanto, la variable suma va a tener adentro el número 3, guardado el 1 más 2. Y bueno, y así puedo hacer con un montón de variables y un montón de operaciones de Python, ¿no? Por ejemplo, puedo inventar la variable multiplicación y escribir esto, que quiero que la variable suma se multiplique por la variable p. Entonces, bueno, como se entiende, suma es 1 más 2, por lo tanto es 3, y 3 por 2, entonces la variable multiplicación tiene que ser 6.
Una recomendación acá, por ejemplo, cuando ustedes inventen variables, en general los códigos se van a escribir, se pueden escribir en cualquier idioma que ustedes quieran, pero como el idioma universal siempre es el inglés, y los códigos, la idea es que como es código abierto se pueden utilizar en cualquier parte del mundo, una recomendación es nunca poner tildes en las palabras. Por ejemplo, multiplicación lo puse sin tilde para que se pueda escribir en cualquier computadora del mundo. De forma sencilla. Eso simplemente como recomendación. Recuerden que el nombre que le den a la variable, después si quieren llamar de vuelta a la variable, lo tienen que escribir exactamente igual. Entonces, si yo pusiera la variable multiplicación con tilde, no me aparecería nada porque nunca la definí. Bien. Estos son los operadores que ya vienen integrados en Python. Hay un montón, ¿no? Como suma, resta, multiplicación, división, potencia, que se escriben directamente con los símbolos. El símbolo de asterisco es para multiplicación, el de suma, suma, resta, resta, y la barra es división. Esos son operadores que ya vienen integrados en Python, pero yo podría inventar mis propios operadores, y hacer mis propias, lo que llamamos funciones. Eso lo podemos inventar y hacerlo de la forma más compleja que nosotros querramos. Podría ser una función que en vez de multiplicar, sume, multiplique, después divide y haga una serie de operaciones, todas basadas en las iniciales, que hagan una cosa más compleja de lo que podría venir como operación básica integrada en Python. Para hacer una función, vamos a usar este tipo de código. Vamos a definir la función con la palabra def, vamos a indentar, o sea, poner con el tab, la palabra con la que voy a llamar a mi función. Por ejemplo, acá yo estoy definiendo una función que se llama sum. Eso lo inventé yo. Y fíjense lo que tengo acá. Tengo el nombre de la función, entre paréntesis, luego del nombre vienen los parámetros de la función, o sea, van a ser las variables que yo voy a utilizar, que mi función va a utilizar y va a operar de alguna manera, y yo inventé que tiene dos parámetros esta función, el A y el B. Después pongo dos puntos y le ponen enter y van a ver que automáticamente se inventa la operación, entonces siempre van a aparecer todas las siguientes renglones, van a aparecer indentados, o sea, con este espacio. Y ahí, luego de estos dos puntos, van a empezar a hacer todas las operaciones que ustedes quieren. Por ejemplo, lo que inventé acá fue que invento una variable que se llama resultado, que va a ser igual a la suma de los parámetros A y B. Eso puedo escribir en cada renglón cosas distintas. Puede ser que a este resultado le ponga otra cosa más. Puedo decir, bueno, después al resultado quiero que lo multiplique por 3. Y después quiero que le sume por 3. Eso lo puedo hacer tan complejo como yo quiera. Y al final de todas estas operaciones voy a devolver, mi función me debería devolver algo que yo quiero. En este caso, me gustaría que devuelva, por eso pongo el return, el valor de la variable resultado. Fíjese que hice una función muy sencilla, que va a ser básicamente la suma de A y B, y me va a devolver justamente esa suma, el valor. Imagínense si ustedes después quieren aplicar esta función en alguna otra cosa, lo único que tendrían que escribir es el nombre de la función y entre paréntesis los valores de A y de B. Entonces, cuando yo escribí entre paréntesis 1 y 3 y ejecuté la suma, me debería haber devuelto la suma de 1 más 3, que es 4. ¿Por ahora se va entendiendo o quedó alguna duda de todo esto? Sí, todo perfecto. Buenísimo. Muchas gracias. No, de nada. La gracia es que estas funciones lo podemos hacer lo más complejo que querramos y hacer cosas súper complicadas o cosas súper sencillas. Pero hay cosas que son tan complicadas que la mayoría de las personas no van a saber hacerlo, no van a saber programarlo. Por eso, lo que se utiliza cuando queremos hacer algo muy complicado, como por ejemplo armar un gráfico y que se grafique y que me muestre el dibujo de un gráfico, perdón, esto siempre me lo salteo. Esto ya lo dije. Tener errores es muy común en la programación. Fíjense que cada vez que aparece un error siempre me va a indicar que hay un error y cuál es el nombre del error, y a veces me va a dar una explicación de por qué se está dando ese error. No se asusten, cosas que podemos hacer para
solucionar estos errores es leer lo que nos dice, a ver la explicación que nos da el mismo programa, el mismo entorno de desarrollo, ¿no? Como sería Jupyter Notebook en este caso, que por ejemplo acá dice name B is not defined, o sea que yo escribí acá en este código que la variable A es igual al valor de la variable B, pero nunca había definido la variable B antes. Podemos entender el error por lo que nos dice acá, y si no lo llegamos a entender, siempre se puede buscar en internet, y como la gracia de Python es que hay una comunidad muy grande, lo más probable es que encuentren en Stack Overflow cómo solucionar ese error. Pero bien, eso paréntesis con el timito de los errores. Volvemos a las operaciones. Si quiero hacer una operación muy complicada, como por ejemplo dibujar un gráfico, no sé programarlo porque no soy un programador experto, solamente soy un científico de datos, es que lo que voy a utilizar son funciones que ya vienen armadas de previamente, de personas que saben mucho más que yo. Esos son los que nosotros llamamos las librerías. Son paquetes de funciones, de muchas funciones, que nos sirven para hacer cosas mucho más complejas. Las librerías son eso, básicamente un montón de funciones ya armaditas y que nos sirven para, por ejemplo, hacer un gráfico, hacer una tabla, hacer aprendizaje automático o algún modelo, ajustar alguna recta, o bueno, todo lo que nosotros queramos. Como dice acá, evitan tener que reinventar la rueda en cada proyecto. No hay que inventar todos los códigos de todo lo que queramos hacer cada vez, sino que puedo utilizar estas librerías que, aparte, como el Python es código abierto, yo puedo ir a la documentación de la librería y leer el código de esa función, para ver si, por ejemplo, me quiero meter mucho en una función en particular, qué es lo que hace exactamente ese código, y verificar qué es lo que yo quiero que haga. Pero bueno, nada, hay un montón de librerías en Python, las que se basan de forma más profunda en el lenguaje son, por ejemplo, NumPy, o estas de acá. Por ejemplo, NumPy lo que hace son operaciones matemáticas, operaciones de matrices, puramente matemáticas, y después hay librerías que se basan en las librerías anteriores. Usan las funciones de las librerías anteriores para hacer funciones más complejas, como por ejemplo Matplotlib, que hace gráficos, como dijimos, Pandas, que trabaja con tablas, serían, y después hay más librerías que se basan todavía en las anteriores, como scikit-learn, que es la que vamos a utilizar para hacer modelos de aprendizaje automático. Bien, esas son las librerías. Acá nombro un par, o más de un par. Por ejemplo, NumPy, como recién dije, es una biblioteca que crea vectores y matrices multidimensionales y tiene muchas funciones matemáticas complejas. Después, Pandas, acá en todos estoy dejando el link, pero ustedes si buscan en internet van a poder encontrar la documentación de todas estas librerías. Pandas es una biblioteca que también lo que utiliza son estructuras de datos y operaciones para manipular un tipo de dato que son lo que llamamos data frame. Ahora vamos a probar utilizar un par, que son como tablas. Entonces podemos trabajar como si estuviéramos en el Excel con tablas. Matplotlib, que es la que hace gráficos. Seaborn, que también hace gráficos, pero es un poquito más general que Matplotlib y puede hacer gráficos a partir de tablas directamente sacadas de Pandas. Entonces, la sintaxis para usar Seaborn es un poquito más sencilla que usando Matplotlib. Pero bueno, ambas sirven para lo mismo, para graficar cosas. Y como había dicho, scikit-learn, que es para construir modelos de aprendizaje automático, que también vamos a utilizar. Lo último que digo acá, antes de meternos en la notebook y probar código, es que si en algún momento ustedes quieren seguir trabajando en Python y no quieren seguir haciéndolo desde la web, desde el Google Colab, lo que pueden utilizar es el paquete Anaconda, que es un paquete que se encuentra en internet, que es gratis, y que descarga un montón de librerías y entornos de desarrollo para trabajar con Python en ciencia de datos. Por ejemplo, descarga Jupyter Notebooks, descarga otros entornos como Spider, y un montón de librerías de mucho uso como NumPy, Matplotlib, todas esas cosas, para trabajar directamente en su computadora, de forma local. Así que bien, eso se puede utilizar. Cualquier duda que tengan en algún momento que quieran utilizarlo,
nos pregunta. En principio para el curso no va a ser necesario. Y bien, después de toda esta pequeña presentación, nos vamos a meter en la notebook en sí, vamos a probar código, y después esa es la notebook que nosotros les vamos a pasar a ustedes para que prueben y prueben código y hagan ejercicios y todo lo que ustedes quieran y la lean tranquilo. Así que vamos a meternos en eso. Recomendable Anaconda, y dice Jenny, sí, perfectamente. La verdad es que está muy bueno, muy fácil de descargar y de utilizar. Bien. Bueno, acá está la notebook. Y acá está el Google Colab directamente. Voy a hacerle un poco de zoom, porque la última vez en la presentación capaz no se veía muy bien. Dígame si se está viendo bien, si se leen las palabras, si se ven los gatitos y los perritos arriba del cangrejo. Sí, sí, se oye perfecto. Todo está genial. Buenísimo, buenísimo. Como verán, todas estas presentaciones y cosas, hay muchos gatos en el medio, porque como todos sabemos, los gatos saben programar muy bien, mismo mejor que nosotros, pero no nos lo dicen para que aprendamos por nuestra cuenta. Así que bien, bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que recién vinimos hablando, así que lo vamos a pasar medio rápido eso, pero vamos a probar código. Por ejemplo, acá empezamos a hablar sobre las variables. Acá está todo escrito medio lo que ya estuve diciendo, que es una variable, que es como una caja donde yo puedo escribir los valores que quiero meter en esa caja, y acá podemos hacer las pruebas. Fíjense, si yo acá ejecuto, que en esta cosa se ejecuta con control enter, esta celda, voy a estar inventando la variable A, asignándole el número 1, y lo mismo con todos los otros que ya vimos diciendo. Si yo acá ejecuto la variable que se llama suma, debería devolverme el número 3. Y lo mismo con la variable multiplicación. Y puedo hacer cosas más complejas, como por ejemplo acá, entre paréntesis yo hice la suma más 2, o sea, 3 más 2, 5, y después le hice la potencia de 3, o sea, lo hice al cubo. Cuando yo escribo 2 veces asterisco, eso significa potencia. Entonces, 5 al cubo, 125. Esos son los operadores que hasta ahora estuvimos viendo. Hay otro que no lo vimos recién en la presentación, que es el operador comparación. Que en vez de escribir un igual, que es para asignar una variable, esto es un operador. Es distinto al igual que asigna una variable, sino que es una cosa que es como lo de la suma, la resta o la multiplicación y división. Es una operación, lo que hace escribir dos iguales. Y lo que hace básicamente es comparar dos valores. Compara si son dos valores iguales. Por ejemplo, acá, al valor de la variable A, que si recuerdan era 3, lo estoy comparando con este doble igual con el número 2. Y me devuelve una respuesta que puede ser es booleana, que es un tipo de dato que puede ser o verdadero o falso. En este caso es falso porque 3 no es igual a 2, pero si yo pusiera 2 es igual a 2, me debería devolver. Estos son tipos de datos que se pueden utilizar y acá justamente vamos a hablar un poquito de eso. Tipos de datos que pueden aparecerles y que se pueden guardar en las variables. Uno es el boolean o booleano, que es lo que recién dijimos, puede ser un valor verdadero o falso, o sea, es binario eso. Un dato integer, que es básicamente un número, pero entero, puede ser positivo o negativo. Un float, que es también un número, pero, uy, siempre toco, me va a tocar. Un número, pero que es con coma, o sea, no es entero. Un string de caracteres, que eso es lo que nosotros decimos que son palabras o letras. Si escribimos una palabra o letras entre comillas, Python lo va a tomar como un dato tipo string. Y yo podría guardar una variable, imagínense que ya invento una variable que se llame palabra, y adentro de esa variable yo escribo una palabra. Por ejemplo, hola, ¿cómo va? La palabra en sí, el dato en sí, es un string porque está entre comillas. Y si yo después quiero que me devuelva lo que esté adentro de la variable palabra, me debería devolver lo que está entre comillas. Hola, ¿cómo va? Otro tipo de datos que pueden aparecer, otra vez toco,
Otro tipo de datos que pueden aparecer son las listas, que son un conjunto o de números, o de palabras, o de strings, como de las cosas que recién vinimos viendo. Y este conjunto de muchos valores lo podemos escribir en una cosa que parece como una lista, ¿no? Que para escribirlo deberíamos escribirlo de esta manera. Entre corchetes, cada valor, cada dato, estaría todo entre corchetes y entre medio con comas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir una lista de 3 valores, escribiría el primer valor, coma, el segundo valor y el tercer valor. Y fíjense que pueden ser datos de distintos tipos. En este caso, en esta lista, tengo un integer, un float y un string. Esto yo puedo guardar todo lo que yo quiera y mismo puedo hacer operaciones con listas. Ahí si yo devuelvo lista, debería devolverme todo. Bien. Esos son tipos de datos muy generales que podemos utilizar en Python. Por ejemplo, si en una lista tengo todos números, yo podría a cada uno de esos números multiplicarlo por 2, si quisiera. Tendríamos que ver bien cómo se hace esa operación, pero podríamos hacer las operaciones sobre la misma lista. O sumarla a otra lista y hacer una lista más grande. Todas esas cosas se pueden hacer porque son datos que guardan variables. Acá vamos a hablar un poquito de funciones, en medio de lo que ya vinimos diciendo, pero agregándole que hay funciones que están, igual que los operadores que recién vimos, están integradas en Python. Como recién habíamos visto, para hacer la función que habíamos inventado, para aplicarla, habíamos escrito el nombre de la función, que era suma, y entre paréntesis los parámetros, los valores de los parámetros que nosotros queríamos que se sumaran. Eso era en el caso anterior. En todas las funciones se van a, tanto integradas como inventadas por nosotros, se van a utilizar de la misma forma. Se van a escribir el nombre de la función y después, entre paréntesis, los parámetros que la función requiere. Por ejemplo, una función muy conocida en todos los lenguajes de programación, y en este caso en Python, es la de imprimir una palabra, o un string, unos caracteres. Esa es una función que ya viene integrada en Python, no hay que inventarla ni tampoco hay que sacarla de una librería, y que básicamente lo que hace es justamente devolverme el valor de la string. O sea, me imprimiría, por ejemplo, si yo quiero hacer un programa donde me devuelva un cartel, tendría que escribir esta función, tendría que escribir que me imprima lo que quiera que diga el cartel. Por ejemplo, habíamos dicho que la palabra, la variable palabra, era el string hola, ¿cómo va? Si yo puedo escribir mi función print y su parámetro es la variable palabra, me debería imprimir, entre comillas, ¿no? La palabra, el valor de la variable palabra, que es hola, ¿cómo va? Me hice como un trabalenguas entre todas las cosas. Pero bueno, si no se entiende algo, párenme y lo vuelvo a explicar. Otra, por ejemplo, función integrada en Python es la de suma, pero no es la misma suma que nosotros hicimos antes. Se escribe sum en inglés y lo que hace es sumar todos los valores de un parámetro que sea una lista. Por ejemplo, yo invento la lista que es 1, 2 y 3 y la función suma me va a sumar todos esos valores. Y bueno, por ejemplo, también está la función power o power que se escribe, que me hace la potencia y me pide 2 parámetros. El valor que quiero hacerle la potencia y la potencia. Entonces, esta función lo que me estaría haciendo es 3 al cuadrado. Y me devuelve un número. Otra función integrada es la de tipo. Yo puedo escribir, yo me puedo preguntar cuál es el tipo de dato que tengo. Entonces, esta función me lo devuelve. Me dice el tipo de la variable palabra debería ser un string de caracteres. Entonces me devuelve, tengo un string. Esto puede servir para distintas cosas que ustedes quieren hacer. Tienen una tabla gigante con un montón de datos y quieren saber qué tipos de datos tengo ahí metidos. Bueno, podrían escribir en la función type y te devuelve esa información. Así que bien,
Esos son funciones integradas. Esto es un poquito la explicación que recién vimos de cómo hacer una función. Fíjense que acá estoy definiendo la función suma como antes, después de los dos puntos, yo escribo enter y ya está indentado todos los pasos que quiero que haga la función. Acá yo inventé un paso más. Inventé la variable resultado, que era la suma de los parámetros A y B, y después inventé otra variable que se llama resultado 2. Acuérdense que, fíjense que pongo esto con un guión bajo, porque no hay espacios en los nombres de las variables. En programación en general no ponemos ningún espacio para una palabra en sí, ¿no? Quiero que sea todo juntito, porque si no, no lo entiendo la computadora. Quiero que la variable resultado 2 sea igual a la variable resultado por 5. Y si yo digo que me devuelva la variable resultado 2, debería hacerme todo esto. Fíjense que la suma, la función que invento acá es suma 8, 2, entonces me debería internamente inventar la variable result, hacer 8 más 2, que es 10, después inventar la variable resultado 2, que entonces hace la variable result, que es 10 por 5, y devolverme eso, el resultado 2, que es 50. Y yo lo puedo hacer tan complejo como y con todos los pasos que yo quisiera. Bien, estas son las librerías, también explicación de lo que ya vinimos viendo, de dónde salen las librerías, para qué nos sirven. Y vamos a empezar a jugar un poquito. Perdón, ¿alguien tenía alguna consulta? Escuché un ruido. Bueno, vamos, sigo. Sé que estoy yendo medio rápido, por eso cada tanto me detengo a preguntar. ¿Cómo hago para utilizar una librería en el código en sí? Yo sé que tengo mis librerías, puedo tener o descargadas, o mismo acá en Google Colab ya están como en la web, pero si las quiero usar en mi código, las tengo que de alguna forma llamar. No están como integradas en Python, sino que las tengo que como traer a mi código de alguna manera. Eso lo vamos a hacer con el comando import. Si yo quiero, por ejemplo, importar la librería pandas, voy a escribir este código, import pandas, y a partir de ahora en mi código ya voy a tener todas las funciones de la librería pandas. Hubo un error. Estoy muy seguro de eso. Bueno, voy a sacar esta cosa. Bien. Y a partir de esto tengo todas las funciones. ¿Cómo voy a usar las funciones de mi librería pandas? Bueno, cada vez que yo quiera utilizar una función de ahí, tendría que escribir pandas, porque viene de la librería pandas, punto, y después la función que yo quiero utilizar. Antes, como estaban integradas las funciones, solamente escribía el nombre de la función, paréntesis, parámetro. Acá tengo que aclarar que quiero la función esta que viene de la librería pandas. Por eso escribo pandas, punto, y después la función. Acá creo que hubo un error simplemente porque en la función readCSV, que es una función que me ayuda a leer justamente archivos de CSV, son datos separados por comas, no escribí el parámetro, o sea, no escribí cuál era el archivo que yo quería que me leyera, entonces por eso hubo un error. Pero bueno, por ahora lo voy a dejar así. Una aclaración, fíjense lo que yo escribí acá. Escribí un numeral, por el nombre del símbolo este. Un numeral sirve para hacer como aclaraciones dentro de un código. Son cosas que yo puedo escribir, y que no me va a correr el código en este renglón. Es simplemente como una nota al pie que yo puedo escribir para la persona, para mí mismo o la próxima persona que lea mi código, si yo quiero dejarle un mensaje ahí adentro. Bien. Entonces, por eso escribí el numeral acá para que no me leyera esta línea de código, que no hubiera un error. Bien, vamos a hacer esto. Entonces, vamos a jugar un poquito con pandas. Pandas es una librería que me ayuda a trabajar con datos tipo tablas. Para importarla, pandas, recién la importamos, vamos a escribir un poquito más en la importación. Vamos a importar pandas, pero voy a escribir esto agregado en el código, que es as.pd en este caso, que ¿para qué me sirve? Para que cada vez que yo quiero usar una función de pandas,
no tenga que escribir pandas, sino que solamente tenga que escribir PD. Es simplemente una manera de acortar el código para que después no se me haga un copia gigante o una cosa muy complicada de leer. Voy a importar dos librerías, pandas como PD y Seaborn como SN. Son como las formas clásicas de importar estas librerías. Pandas es para trabajar con tablas y Seaborn es para hacer gráficos a partir de esas tablas. Y vamos a hacer esas dos cosas. Lo que hace Pandas es inventar un nuevo tipo de datos. Hasta ahora vimos strings, floats, integer, booleanos. Un tipo de datos que utiliza Pandas son los llamados data frames. Los data frames son tipos de datos que son como tablas y funcionan como si fueran una tabla de Excel. Eso es una manera de visualizarlos nosotros, ¿no? Los datos y poder como trabajar sobre esos de forma más intuitiva. Entonces, inventa este tipo de datos y puede trabajar sobre ellos. Lo que vamos a hacer primero es definir un dataset, o sea, una tabla de tipo data frame, y vamos a trabajar con los datos de esa tabla. Yo esa tabla la puedo inventar, puedo hacerla, no sé, en un CSV o en un Excel o escribirlo en un texto y después subirlo al código de Python que yo quiero, o podría descargarlo de internet. Eso podemos encontrar tablas desde cualquier lado. Lo que vamos a hacer es justamente esto. La librería Seaborn, que es para hacer gráficos, aparte de funciones, tiene incluidas como unas tablas de tipo data frame que nos sirven de alguna forma para jugar con el código. Son tablas como ya armaditas para que nosotros podamos utilizarlas y probar códigos con esas tablas ya armadas. Son tablas de juguete, pero que nos sirven para justamente practicar y ver si nuestro código, por ejemplo, no tiene ningún error. Vamos a hacer eso, vamos a agarrar una de esas tablas de juguetes y vamos a trabajar con esa tabla. Y lo vamos a hacer de esta manera. Primero vamos a definir la tabla con una variable que vamos a llamar df, como data frame, y vamos a partir de la librería Seaborn utilizar la función load dataset, que carga la tablita, y en el parámetro vamos a escribir el nombre de la tabla que nosotros queremos, que se llama asCompany. Y fíjense que si yo voy a importar las librerías, voy a definir la variable que es la tabla, y me fijo cuál es el tipo de variable que es este df, me está diciendo que es un data frame, es decir, que es una tabla. Y podemos verla visualmente, podemos escribir df y nos debería devolver cuál es la tabla que nosotros estamos viendo. Estoy viendo en el chat que estaban hablando sobre el error. Fíjense en la tablita que yo descargué. Una tablita que tiene 3 columnas. Una columna que se llama dataset, que fíjense que el tipo de datos que tiene es números romanos, o sea, un 1. Hay algunos valores unas filas que tienen el número 2, otras que tienen el número 3 y otras que tienen el número 4. Después tengo otras 2 columnas, que es la X y la Y, que tienen valores tipo float, porque tienen coma. Y después todas las tablas siempre van a tener una columna más que se llama índice, que fíjense que es esta, que no aparece ningún nombre, pero que siempre se va a llamar índice o index, que nos va a decir básicamente el número de fila de mi tabla. Siempre va a estar incluida, porque nos va a servir como de referencia. Digo, quiero agarrar la fila 4, entonces puedo tomar esta fila a partir del índice. Bien. Acá hablo sobre el temita de cuáles son las columnas y vamos a trabajar. Vamos a trabajar con estas columnas a partir de algunas funciones que vienen integradas para todos los data frames a partir de la librería de Pandas. Por ejemplo, una función que nosotros podemos utilizar es la de columns, que básicamente si yo agarro mi data frame tabla y le aplico con este punto a la función columna, esto es una función que ya viene
incluida para todos los data frames de Pandas. Entonces, como que si yo escribo punto columna, me tiene que devolver cuáles son las columnas del data frame. Fíjense que acá me devolvió 3. La que se llama dataset, la que se llama X y la que se llama Y. No me devuelve el índice porque ya se sobreentiende que existe esa columna. Y que se utiliza de referencia. Bien. Entonces, esto es una función integrada para todos los data frames. Ahora vamos a empezar a hablar de algunas funciones integradas para todos los data frames, pero que no es necesario que tampoco se aprendan de memoria. La gracia de esta clase es mostrarles cosas que se pueden hacer y cómo escribir un código, pero no es que se tienen que aprender estas funciones de memoria. A menos que utilicen mucho estas funciones, no se la van a aprender de memoria, y si alguna vez las necesitan, como saben, siempre se pueden buscar en internet y decir, bueno, ¿cómo era para ver cuáles eran los nombres de las columnas de mi data frame? Escriben eso en Google y debería aparecer, pueden usar la función columna. Y lo utilizan. Esto es solamente como una forma de referencia de cosas que se pueden llegar a hacer. Por ejemplo, esta función columnas me devuelve las columnas. Esta función T lo que hace es transponer filas y columnas. Fíjense que transforma todas las filas de la tabla en columnas, todas las columnas en filas. Eso puede ser necesario en algún momento. Tengo una función, por ejemplo, para ordenar los datos, por ejemplo, de mayor a menor. Acá escribí esta función y quiero que los datos de la columna X estén ordenados de mayor a menor. De menor a mayor. Entonces me reordena toda la tabla con los valores de X de menor a mayor. 4, 5, 6, 7, 8. Eso se puede hacer. Se pueden agarrar columnas específicas y trabajar solamente con una columna de mi data frame. Por ejemplo, si yo escribo mi data frame y entre corchetes escribo qué columna quiero, lo que me va a generar es otra variable que ahora es como si fuera una tabla de una sola columna. A esas tablas de una sola columna no se llaman data frame, se llaman series, pero tienen básicamente las mismas funciones que un data frame, son muy parecidos. Es una tabla de una columna. Entonces yo generé una serie de mi tabla solamente agarrando la columna X, por ejemplo acá. Cuando yo la destino acá y después la quiero escribir, me devuelve solamente la columna de la X. Podría también, otras cosas, es agarrar una cierta cantidad de filas a partir del índice. Por ejemplo, quiero la fila desde la 0 a la 3 y escribo de esta forma entre corchetes, y agarro solamente esta parte. Podría querer agarrar una cierta cantidad de filas para una cierta cantidad de columnas y puedo escribir eso con la función .log. Escribo las filas que yo quiero y el otro parámetro son las columnas que yo quiero. Entonces agarré de la fila 5 a la 9 solamente para las columnas X y Y. Son todas formas como de filtrar mi tabla, ¿no? Podría pedir a mi tabla que me devuelva cuáles son todas las filas que en la columna X el valor sea mayor a 8. Y fíjense que me devuelve una serie, como si fuera una tabla de una sola columna, todas con valores booleanos. Para la fila 0 me devuelve true porque el valor de la X en la fila 0 era mayor a 8. Para la 1 dice false porque era menor o igual a 8. El valor de la columna de la X. Con esto, ¿para qué me sirve? Porque pareciera como que no sirve para nada, pero para lo que me sirve es para hacer justamente filtros de mi misma tabla. Podría escribir el mismo código de recién, pero un poquito más complejo, y escribo, esto es lo que recién escribí hasta ahora, lo de que me devuelve si es verdadero o falso, si el valor de la X era mayor o menor a 8. Si escribo eso, y aparte aclaro, quiero que lo aclaro, que esté adentro de estos corchetes al lado de mi data frame. Fíjense que escribo data frame, corchetes, y adentro el filtro que yo quiero hacer. Lo que me va a devolver no es esta columna de falsos y verdaderos, sino que me va a devolver la misma tabla, pero recortada.
me va a recortar y me va a dejar solamente las filas en las cuales esto fuera verdadero. Entonces, básicamente estoy haciendo un filtro y voy a estar borrando todas las filas en las cuales en el valor de X sea menor o igual a 8. Me quedo solamente con los que sean mayor a 8. Eso es una forma de hacer filtros en mis propias tablas. ¿Y para qué me puede servir? Por ejemplo, un filtro que yo podría hacer, olvidándonos ya de la columna X, es ir a la columna dataset y decir, quiero una tabla que sea mi tabla original, pero con el filtro en el cual para la columna dataset valga el número romano 4. Fíjense que el número romano 4 es un string, es un tipo de valor string. Entonces puedo agarrar mi tabla original y filtrarla solamente para las filas en las cuales la columna dataset valga 4 en números romanos. Fíjense que hice todo ese filtro, lo mismo que hice antes, pero ahora para otra columna en vez de la X, y aparte a esta cosa la definía dentro de la variable que yo llamé df4. Cuando agarro df4, me debería aparecer solamente la tabla, solamente en la parte que en dataset sea 4. ¿Para qué me sirve eso? Ahora lo vamos a ver al final de la presentación esta, pero fíjense que son todas herramientas con las cuales yo puedo manipular mis tablas y puedo hacer análisis de datos, todas estas cosas. Y pueden ser cosas mucho más complejas que hago. Por ejemplo, podría hacer gráficos con estos datos. Lo que vamos a utilizar para hacer los gráficos es la librería de Seaborn, que acá la escribí como SNS, y tiene funciones que me sirven para hacer distintos gráficos. La función scatterplot va a ser un gráfico de puntos. Y acá en todos los parámetros yo voy a aclarar detalles de mi gráfico. Primero escribiría, por ejemplo, cuáles son los datos que voy a utilizar para mi gráfico. Bueno, voy a usar los datos de la tabla de que ya había definido antes. En los valores de la X voy a escribir justamente la columna X de mi tabla. En los valores de Y voy a escribir la columna Y de mi tabla. Fíjense que acá X e Y entre comillas, en realidad es el nombre de la columna, pero podría llamarse de cualquier forma. Podría llamarse Roberto, y yo escribiría acá el nombre de la columna, Roberto. Y estoy diciendo que para los valores de X quiero la columna Roberto. Pero bueno, justo acá también se llamaba X porque estaba pensada para que hiciéramos un gráfico con eso. Y por ejemplo acá yo puedo escribir el color de los puntitos que pongo blue, pero va a ser azul. Esperaría. Sí. Bien, así puedo cambiar un montón de cosas del gráfico, y acá me voy a apurar un poquito porque estoy atrasándome con el tiempo, disculpen por eso, pero puedo ver un montón de detalles de este gráfico y hacerlo lo más complejo que yo quisiera. Puedo, por ejemplo, escribir que para cada uno de los datasets, o sea, fíjense que en la columna dataset tenía el número romano 1, 2, 3 y 4, cuando cambie el valor de esa columna, quiero que me cambie el color del punto. Entonces estoy diciendo que para todas las filas que en el dataset fuera número romano 1, me las ponga en color azul. Cada una de las filas que fueran dataset 2 en color naranja. Eso lo hago con este parámetro. HV, que básicamente me dice cambiar el color de los puntos dependiendo de qué, dependiendo de la columna dataset. Fíjense que es muy sencilla la sintaxis, es un renglón y ya hice como una cosa re compleja, que es hacer un gráfico con distintos colores y que los colores dependan de alguna parte de la columna, de lo que diga, que no diga. Bueno, otras cosas que puedo hacer es, en vez de cambiar los colores, es cambiar con puntitos o cuadraditos o estrellitas. Puedo cambiar el tamaño de los puntos. También otra cosa que puedo hacer. Y bueno, y lo último que podría hacer también es agarrar mis tablas filtradas y hacer distintos gráficos con esto. Fíjense que nosotros antes habíamos agarrado nuestra tabla, la habíamos filtrado y habíamos agarrado todas las filas que tuvieran el valor de dataset 4. Y la habíamos llamado variable df4.
yo podría graficar esa tablita ya filtrada, y fíjense que grafico una cierta cantidad de puntos de mi tabla original. Si yo grafico las 4, bueno, acá muestro que también se puede cambiar el título del gráfico y el label, lo que diga la columna I o la columna X, o lo que digan palabras, eso se puede cambiar. Y volviendo a lo otro, si grafico las 4 tablas filtradas, o sea, los puntos para cuando el dataset dice 1, los puntos del dataset 2, los puntos del dataset 3 y los puntos del dataset 4, fíjense que yo podría hacer un gráfico de 4 gráficos distintos. En vez de cambiar solamente los colores y ponerlos todos en el mismo gráfico, también los puedo separar en 4 gráficos distintos. Voy a quitar un poquito esto. Y fíjense lo que tengo. Tengo un análisis mucho más complejo de mi dataset original, de mi tabla. Con este análisis que hice, que fue muy sencillo, que fue agarrar los datos de las ciertas columnas, y según lo que diga la columna dataset, separarlo en gráficos distintos, puedo analizar que mi tabla tiene 4 tipos de datos distintos. Fíjense que todos los datos del dataset 3 siguen una línea recta, excepto este que capaz pareciera como un número, ¿viste? Bueno, se me fue la palabra, como que está fuera de lo común, ¿no? Que se podría borrarse. Los datos del dataset 4 siguen una línea también recta, pero vertical. Los números del dataset 2 siguen una curva, tipo parábola, y los datos del dataset 1 también parecía que siguen una recta, pero mucho más dispersa. Entonces yo estoy haciendo como un análisis de mis datos de forma más profunda. Y la gracia de todas estas funciones que nosotros estuvimos viendo, y muchas infinitas más que pueden haber, es justamente hacer eso. Hacer análisis de los datos que tengo. Lo que quiero que se lleven, aparte de un poquito los nombres de las cosas de Python, qué es una función, qué es un dataset, qué es un data frame, qué es un tipo de datos distintos. Aparte de eso, también lo que me gustaría que se lleven es que todos los datos que yo voy a utilizar para luego hacer aprendizaje automático, siempre los voy a tener que analizar previamente. Eso lo vamos a ver también en la próxima clase del taller. Es muy importante hacer un análisis previo de qué tengo, verlo con gráficos, cosas y un montón de herramientas que estoy viendo, para entender qué es lo que tengo antes de mandarme a hacer un modelo o ajustar algo. Porque, por ejemplo, acá cuando hice este análisis me di cuenta que estos naranjas ajustan para una parábola, pero estos verdes no. Entonces son como análisis que son súper necesarios de hacer previo a cosas mucho más complejas. Y ahí está. Ahí terminé con esto. Después le vamos a pasar el notebook para que ustedes lo lean tranquilos, y cualquier pregunta que tengan me lo pueden. Llegué justito. Disculpen que la última parte fue media rápida, pero cualquier duda que tengan, pregunten tranquilos. Ahí había varias. Claro, Davidson puso dato anómalo. Sí, esa es la palabra que estoy buscando. Pero bien, viene todo con el análisis de esto. Cualquier duda que se tengan, pregunten tranquilos. Si no, ya está. Perdón, ahí Guillermo había puesto si ordeno. Igual se fueron respondiendo. Si ordeno una columna de menor a mayor, también se ordenan los demás datos de esa misma fila. Sí, se reordena la fila entera. No es que necesitamos todas las filas. Es importante no sobreescribir los datos originales. Sí, eso es importante. Siempre se intenta no borrar los datos que yo tengo por hacer nuevos. Por eso está bueno inventar unas variables para poner las columnas filtradas. Exacto, es mucha práctica y ir probando desde su lado. Lo importante que se lleven de esto son las ideas generales.
se haya entendido. Cualquier duda que tengan en el Discord. Pareciera que Diego se fue, ¿no? Sí, Diego se tenía que ir. Tenían un visitante francés. Ah, sí. Buenísimo. Seaborn está bueno porque está basado en Matplotlib, es medio que lo mismo, pero es un poquito más general de usar. Fíjense que con códigos mucho más sencillos puedo hacer cosas que capaz en Matplotlib necesitaría como varios renglones de código. Exacto, es para hacer rápido las cosas. Exactamente. Eso es lo bueno de esto. Matplotlib es más complejo. Si quieres hacer cosas más complicadas, capaz te sirve más Matplotlib. Para hacer un gráfico rápido, está buenísimo. El data frame es un nuevo tipo de dato, no de variable. Pero podemos inventar una variable que tenga el dato que sea un data frame. Así que sí, un nuevo tipo de dato o de objeto. Bueno, espero que haya servido. Y nada, y cualquier cosa nos vemos mañana. Gracias. Entonces compartís el archivito de... ¿Vas a compartir el archivo que estabas mostrando? ¿Por dónde? Por el... Por el Discord. Creo que ya están compartidos los notebooks. Los notebooks deberían estar funcionando. Sí, fíjense Buenísimo. en Gracias, muy bueno. links y recursos, deberían estar por ahí. Gracias a ustedes por venir. Y bueno, nada. Si no tienen más dudas, nos vemos mañana entonces. No sé si querían decir Dale, algo malo, chicos. misma hora. Bueno, ¿No? nos estamos viendo, Como todo chicos. bien. Hasta mañana. Voy a cerrar aquí.